Muchas gracias. Bueno, pues como comentábamos, vamos a ver acerca de estas estrategias para detectar la hepatitis C, algo que es fundamental para los objetivos del Programa Nacional de Eliminación. Y pues en realidad no podríamos hablar sobre la detección si no hablamos un poco acerca del virus que causa pues esta infección crónica que causa pues hepatitis. Y en realidad este virus es un virus que fue por mucho tiempo pues que burló la capacidad que tiene para poder haber sido identificado antes de saber que este virus provocaba hepatitis C, pues sabía nada más que era una hepatitis no A y no B. No fue hasta 1989 cuando se pudo secuenciar el material genético y esta secuenciación permitió varios avances que en el día de hoy lo vemos como algo trascendental que incluso en algún momento llevó hacia un premio Nobel hacia estas personas que pudieron lograr esta secuenciación. Y esto tiene que ver porque en realidad la secuenciación permite que haya modelos en los cuales se pueda pues saber exactamente qué codifica su material genético, qué proteínas son las que este virus necesita para replicarse y con base en eso, pues poder generar los medicamentos que actualmente han sido tan efectivos y que garantizan la cura casi del 100% de las personas. Sin embargo, también es muy importante porque nos permite entonces el mejorar nuestras estrategias de diagnóstico. Como ustedes saben, tenemos varias maneras en las cuales hacemos el diagnóstico en enfermedades infecciosas y una de ellas es tanto por la detección de los microorganismos, cuando es una detección directa, cuando crecen a través de los medios de cultivo o cuando los identificamos su material genético a través de pruebas de biología molecular, pero también de manera indirecta, cuando lo que hacemos es el poder identificar pues ciertas proteínas o estructuras del virus a través de los anticuerpos que una persona que estuvo expuesta hacia ese microorganismo produce. Entonces, en esta diapositiva ustedes pueden ver pues cómo se conforma este virus, pueden ver cómo en la parte más interior de esta estructura ustedes encuentran un material genético que está conformado por material de ARN, que es una sola cadena de sentido positivo, se le llama, y posteriormente pueden ver cómo esa estructura, pues icosaédrica, se le llama la cápside. Y este es importante porque en fechas recientes la cápside, que también se conoce como el antígeno core del virus de la hepatitis C, está tomando fuerza como una de las estrategias de detección que en algún momento pudieran darnos la identificación directa del virus e incluso en lugares en los cuales no hay los recursos económicos adecuados, pues se puede utilizar el antígeno como una forma de corroborar la infección. Y finalmente ustedes pueden ver esa envoltura del virus que está, digamos, pues que será envuelta en unas glucoproteínas, una especie de estructuras que están formadas principalmente por proteínas y carbohidratos y que eso provoca que haya esta respuesta inmunológica al hospedero. Pero para concluir, digamos, y esto es lo que nos va a importar más en nuestra sesión, pues regularmente dentro de la estructura del virus, tanto por las proteínas que forman parte de, pues sean las enzimas o el material genético, en las cuales se producen anticuerpos para detectarlas o a través de la detección de estructuras propias del virus, nosotros podemos entonces hacer el diagnóstico. También sabemos que este virus, pues en realidad tiene varios genotipos. A las personas que anteriormente ya habían tenido como acercamientos hacia el manejo de la hepatitis C, pues se acordarán que estos genotipos anteriormente eran imprescindibles y no es que esenciales para la elección del tratamiento, porque la efectividad pues dependía mucho de qué tipo y subtipo de genotipo nosotros teníamos. Pueden ver que el 1 y 3 pues tiene una distribución mundial, principalmente el tipo 1 es el que más pues se encuentra en nuestro país y vemos como el 4 y 5 está circunscrito en África y el 6 en algunas regiones de Asia. Pero entonces con estos, digamos, antecedentes, pues nos sirve para ver entonces cuál es esta importancia
del diagnóstico en esta cascada de atención que tenemos para la atención de las personas que tienen hepatitis C. Y pueden ver cómo este grupo Polaris en el 2020 calcularon, y es algo muy distinto a otros pues estimaciones que se habían hecho, calcularon la prevalencia, pero de infecciones virémicas. ¿Y a qué nos referimos con infecciones virémicas? Pues son estas en las cuales nosotros podemos detectar en las personas que el material genético del virus de la hepatitis C está presente, ¿sí? Y fíjense qué dato tan importante. En el 2020, casi 57 millones de personas tenían el virus de la hepatitis C en su sangre. Y otro dato que también es muy relevante es que el 23% de esas personas eran las que conocían su diagnóstico. Pueden ver cómo entonces esta brecha entre las personas que tienen la infección y que conocen su diagnóstico es uno de los principales eslabones que nos hacen que nosotros debamos de reforzar todas nuestras estrategias para lograr pues el diagnóstico. Y finalmente pueden ver cómo casi un tercio de todas las personas que recibieron tratamiento lo recibieron exclusivamente en Egipto. Esto nos habla de los grandes esfuerzos, como comentaban anteriormente, que tenemos que hacer para poder lograr esta estrategia de eliminación. ¿Qué dice este grupo para México? Bueno, en México comentan que la prevalencia está en torno del 0.6% y que entonces los casos de personas que tienen virus en sangre podrían estar entre 683,000 a casi 820,000 personas con virus de la hepatitis C detectable en sangre. Y en la gráfica que ustedes tienen en el lado derecho, me parece una gráfica que ejemplifica mucho cómo ha sido esta transición desde el 2015 hasta el 2020, en el cual se hicieron estos análisis. Y ustedes ven señalado cómo en el caso de México, cuando no había una estrategia clara, un programa que se había instituido, pues entonces lo que vemos es que hubo un aumento en las nuevas infecciones y que entonces ahora, incluso de acuerdo con los datos de este artículo, pues vemos que a nivel de América, el único país en donde habría más cantidad de infecciones virémicas sería en Estados Unidos. Habríamos dejado entonces atrás a Brasil como uno de los países que más infecciones tienen virémicas. Y entonces nos parece ya importante que debemos de hacer todo lo posible por diagnosticar a las personas que viven con hepatitis C. Y para eso tenemos en grandes, digamos, clasificaciones. Uno, la detección directa, como se los comentaba, del virus, que se da pues a través de pruebas de biología molecular, principalmente lo que conocemos como carga viral, en donde el objetivo es detectar el material genético del virus de la hepatitis C. Importante que sepan que puede haber pruebas de biología molecular que sean cuantitativas. Esto quiere decir que tengamos un número aproximado del material genético del virus de la hepatitis C que pues se da en unidades por mililitro y entonces ustedes pueden tener, dependiendo de la sensibilidad de los estudios, pues desde 12 hasta varios millones de carga viral. Pero también tenemos pruebas en las cuales lo único que nos interesa es saber si se detectó o no el material genético del virus y en esto se llaman pues pruebas cualitativas. Otra de las detecciones directas que nosotros podemos tener, como les comentaba, era a través de la identificación de esas partículas que cubren el material genético del virus que corresponde con la cápside. Y a esas se les llaman pruebas de antígeno del core del virus de la hepatitis C. Algunos de ustedes estarán relacionados o estarán familiarizados con el término del antígeno core de la hepatitis B y pues entonces ahora, como les comentaba, hay cada vez más evidencia de que en algún momento este antígeno de la hepatitis C se pudiera estar utilizando como un método de diagnóstico que en lugares de escasos recursos pues puede en algún momento ser una opción a las pruebas de detección de material genético. Finalmente, una detección indirecta, en este caso la detección de anticuerpos que produce la persona que estuvo expuesta al virus de la hepatitis C, se puede hacer a través de diferentes técnicas. Anteriormente era muy frecuente escuchar el método de Riva, que es un ensayo recombinante por inmunoblot, que conforme ha pasado el tiempo, pues ha dejado de tener esta como importancia o preponderancia y ha dado paso a las pruebas de biología molecular,
pero ahora sí que es importante, pues estos estudios de inmunoensayo enzimático, en el cual pues lo que se detecta es a través de reacciones de antígeno-anticuerpo, pues la presencia de estas partículas del virus y de los anticuerpos de las personas. Que es muy importante que ustedes sepan de estos anticuerpos que ustedes pueden ver en su pantalla, bueno, que las técnicas pueden ser tanto en laboratorio como en pruebas rápidas. Y como una estrategia para poder hacer masivas las detecciones en la población en general, se utilizan mucho estas pruebas rápidas que detectan los anticuerpos para poderlas incluso implementar fuera de unidades de salud, como serían, por ejemplo, en campañas a personas privadas de su libertad, personas sin hogar, entre otros grupos que más adelante veremos que se conocen como poblaciones clave. Y entonces, el diagnóstico de la hepatitis C inicia con una persona, ya sea que pertenezca a un grupo clave, que tenga algún factor de riesgo o que simplemente desea hacerse su prueba y entonces llega a una unidad a hacerse una prueba diagnóstica. Esta prueba diagnóstica, como hemos visto, principalmente el primero de los pasos es la realización o la detección de anticuerpos y estos anticuerpos lo que van a traducir es la evidencia de una exposición, ¿sí? Puede ser que esta exposición haya terminado con una curación espontánea o que esta infección se haya hecho crónica y por lo tanto haya una infección activa o lo que conocemos como infección virémica. Y para hacer el diagnóstico de esa infección virémica, pues se requiere de la comprobación a través de estas pruebas directas que les comentaba anteriormente, que serían la detección del antígeno o a través de una prueba de biología molecular, que sería una PCR de retrotranscriptasa, ¿no? En el cuadro de su lado derecho, ustedes pueden ver cómo pudiéramos interpretar diferentes combinaciones de los resultados de anticuerpo y de los resultados de carga viral. Ustedes pueden ver cómo, si ustedes tienen un anticuerpo no reactivo con una PCR negativa, eso nos explicaría que nunca ha habido una exposición al virus. Por otro lado, si tenemos un anticuerpo no reactivo, pero una PCR positiva, podría estarnos hablando de que haya alguna infección reciente en donde todavía no se pudieron generar estos anticuerpos o que la persona no tiene una capacidad para poder desarrollar estos anticuerpos, como en el caso de algunas condiciones que llevan a inmunocompromiso, principalmente en personas que viven con VIH que tienen CD4 muy bajos o personas que han sido sometidas a trasplantes de órganos sólidos o hematológicos. También podemos ver cómo con anticuerpos reactivos y una PCR positiva, pues entonces eso significaría que tenemos una infección virémica. Esto quiere decir que el virus está presente en la sangre y que sería candidato a tratamiento. Y si tenemos un anticuerpo reactivo con una PCR negativa, pues entonces sería una exposición previa que se resolvió y por eso la PCR está negativa. O en muy raros casos, pero pudiera ser un falso negativo de la prueba de PCR. Todo tendrá que ver con la exposición que haya tenido la persona y la prevalencia que haya en ese grupo en específico. Y entonces nosotros diríamos, bueno, ¿a quién tamizar? La guía en México que se publicó recientemente nos dice que hay que realizar este escrutinio a todas las personas, ¿sí?, que tengan más de 18 años, ¿sí? Y también es importante, ¿sí?, que cuando tenemos un resultado no reactivo, a esa persona le debemos de dar las medidas de reducción de riesgo para prevenir que se exponga a este virus y que lo pueda entonces adquirir, ¿no? La recomendación es que todas las personas que soliciten una prueba para detectar el virus de la hepatitis C, pues la reciban independientemente del riesgo que tengan, ¿sí? Y ustedes pueden ver cómo en el 2021 hubo una publicación de la OMS en el cual se decía que la validación de un país para decir que había eliminado la hepatitis C era que logremos una incidencia de menos de 5 por cada 100,000 habitantes y que la mortalidad sea de menos de 2 por cada 100,000 habitantes. Es por eso que los esfuerzos de detección serán muy importantes para que nosotros podamos en algún momento pues garantizar esta validación de la eliminación de la hepatitis C.
Pero sin embargo, ¿no? Aquí podemos ver que pues, todas las personas que deseen tamizarse se debería de ofrecer esta prueba. Pero hay otra estrategia en la cual está un poco más focalizada para poder tener un diagnóstico mucho más efectivo, para poder utilizar mejor nuestros recursos. Y entonces ustedes pueden ver cómo hay ciertos factores de riesgo que se asocian con una infección por el virus de la hepatitis C. Los que llamaremos clásicos serían, por ejemplo, la transfusión de hemoderivados, que en el caso de México, a partir del 94, hubo una política ya robusta para poder detectar este virus en los hemoderivados, y entonces todas las personas que antes de ello recibieron estos productos, pues pudieran estar en riesgo de tener esta infección. Lo mismo pasa con las personas que recibieron un trasplante o las personas que fueron sometidas a cirugía mayor y que, aunque no recuerdan haber sido transfundidas, pues sí pudieron, como parte de este protocolo, pues haber recibido la transfusión. Otros son los procedimientos dentales, en los cuales sabemos que puede haber esta exposición a través del instrumental, así como procedimientos estéticos, como sería la elaboración de tatuajes o de algunas nuevas técnicas estéticas, como serían la mesoterapia, en la cual se utilizan agujas o jeringuillas para la elaboración de estos procedimientos. Otros que se han descrito son personas que tienen una enfermedad hepática que no se sabe cuál es su causa, o personas que tienen las enzimas hepáticas elevadas, que tienen transaminasemia. Esa es una persona que pudiera tener riesgo de padecer hepatitis C, así como personas que tienen enfermedad renal. Las mujeres embarazadas que, si bien tienen una prevalencia baja, la importancia que tiene es para el seguimiento de ella y su posterior tratamiento, pero también de su hijo, para verificar que no tenga en algún momento pues la infección por el virus de la hepatitis C. Al igual, y finalmente, de estos factores de riesgo que podemos identificar, serían las parejas de personas que han sido diagnosticadas con hepatitis C y pues las hijas e hijos de estas madres que en algún momento tuvieron el diagnóstico de hepatitis C en el embarazo o previo a él y no recibieron tratamiento. Y finalmente hay dos estrategias, una que está focalizada en poblaciones clave y que comentó la doctora Letze de la Torre, en el cual sabemos a priori que las personas en estas poblaciones tienen una carga mayor de la enfermedad. Y esto tiene que ver a que, debido a algunas actividades, a que algunas situaciones o incluso algunas circunstancias fisiológicas o biológicas los aumentan o los ponen en un mayor riesgo de poder adquirir la infección por el virus de la hepatitis C. Entonces tenemos que las personas que viven con VIH tienen prevalencias más altas. También se ha visto que en los hombres que tienen sexo con hombres, en donde no solo la infección como tal, sino también las reinfecciones después de la curación pueden ser más altas, y esto se asocia principalmente al uso, por ejemplo, de juguetes sexuales en los cuales no hay una adecuada higiene, que por lo tanto pudiera desencadenar una mayor transmisión. También las personas privadas de su libertad, en donde hay estudios aquí en México, en donde su prevalencia está en torno al 3.5% de anticuerpos en esta población, así como personas usuarias de sustancias, tanto de sustancias inyectables como de sustancias inhaladas. Y lo comentaban, la epidemia, por ejemplo, por el uso de fentanilo y de cristal, son de las más importantes que potencian en estos tiempos pues las infecciones por el virus de la hepatitis C. Grupos importantes serían también las personas en tránsito, porque son expuestas muchas veces a violencia, a trabajo sexual, a condiciones en las cuales pues se favorece esta adquisición por el virus. Y también pues personas con enfermedades o trastornos, mejor dicho, trastornos mentales. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces, en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, hay una coincidencia entre una manifestación extrahepática que se caracteriza por trastornos mentales como depresión, ansiedad, trastorno bipolar, pero también estos trastornos pudieran favorecer algunas conductas o actividades que pudieran hacer más susceptible a la persona para adquirir la hepatitis C. Finalmente, las personas trabajadoras sexuales y las personas sin hogar completan estas poblaciones claves en las cuales nuestras estrategias de salud pública deberían ir focalizadas, así como nuestras estrategias de detección. Y finalmente, les comentaba que había estas estrategias en las cuales
se enfocan hacia personas que tienen manifestaciones extrahepáticas de la enfermedad. Conocemos las manifestaciones típicas gastrointestinales de la infección por el virus de la hepatitis C, pero hasta un 70% de las personas que tienen este virus pueden tener manifestaciones que casi o en muchas ocasiones no asociamos a la hepatitis C, como cuáles la crioglulinemia, el líquen plano, manifestación dermatológica, el síndrome de Sjögren, enfermedades como la porfiria cutánea tarda, la glomerulonefritis membranoproliferativa o la enfermedad renal que se asocia también pues a la crioglobulinemia. También el virus de la hepatitis C es un virus que en cierta manera es oncogénico, genera que haya trastornos linfoproliferativos, principalmente linfomas no Hodgkin. También la diabetes, porque parte del ciclo viral del virus de la hepatitis C se mete con las cuestiones del metabolismo de lípidos y de los carbohidratos y hay un aumento también en la asociación de diabetes, principalmente en el genotipo 3, así como les comentaba trastornos mentales y adicciones, principalmente depresión, y no olvidar pues las coinfecciones. Sabemos que personas que viven con VIH, personas que viven con hepatitis B o incluso personas que tienen tuberculosis, es más frecuente que nosotros podamos encontrar pues el virus de la hepatitis C. Entonces, es importante hacerlo, uno, porque al hacerles pruebas a estas personas podemos encontrar casos, pero también se liga a que el tratamiento puede mejorar los síntomas y disminuir su expresión. Y entonces, es importante que sepamos que la prevalencia de la enfermedad puede tener un impacto en estos métodos de detección. Ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, si tenemos una prevalencia del 0.1%, una prevalencia, digamos, baja, si utilizamos una prueba que tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 98.4%, vean cómo el valor predictivo positivo es del 38.3%. Pero vean cómo si la prevalencia sube al 5%, ese valor predictivo positivo va a ser del 96.4%. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos aplicando una prueba a una población que sabemos que es muy frecuente el virus de la hepatitis C y sale positiva, va a ser muy probable que tengan infección por hepatitis C. Pero si en una población que es muy baja la frecuencia de hepatitis C, como por ejemplo en donadores de sangre, nuestra prueba sale positiva, pues entonces esa probabilidad no es tan alta y entonces tenemos que confirmar. Por eso las pruebas de anticuerpos se tienen a fuerzas que confirmar con alguna otra metodología. Y entonces aquí les digo, ¿por qué el resultado de una prueba puede ser no reactivo? Bueno, puede ser un falso negativo porque muchas veces en las pruebas, al momento de aplicar estas pruebas rápidas, pues no seguimos un procedimiento adecuado para su aplicación de acuerdo al inserto de la prueba, porque tal vez esa prueba estaba en mal estado porque no se almacenó bien, o tal vez porque se ha visto que en personas que tienen una carga viral baja o que está indetectable, que ya se resolvió, pues entonces puede ser menor esta magnitud de los anticuerpos y entonces pudiera ser negativa. Esto se ha visto mucho, por ejemplo, en las personas que viven con VIH, en estudios que se han aplicado, por ejemplo, en África, en donde, por ejemplo, se ha visto sensibilidades a veces de las pruebas rápidas en torno al 90%, cuando vemos que cuando se hacen a través de pruebas también de prueba rápida, pero en donde la muestra en lugar de ser sangre capilar es suero o plasma, pues regularmente son, como ustedes lo veían, alrededor del 98%. Y la otra, pues sería por el inmunocompromiso que ya explicábamos, en donde pues al no haber una producción eficiente de anticuerpos, pues entonces no se pueden detectar por la prueba. Y les recuerdo, la prevalencia afecta la probabilidad posterior a la prueba. ¿Y en qué consiste entonces esta prueba rápida? Pues en realidad se obtiene una muestra muy pequeña, unos mililitros de sangre, al aplicar una punción en la yema de los dedos y entonces se pone en estas tarjetas para la detección y en 5 a 10 minutos se verifica el resultado a través de una reacción química. La sensibilidad y la especificidad son adecuados para el tamizaje, les decía que son alrededor del 98%. Y uno de, digamos, las desventajas, pues sería que necesitan corroborarse con algún método confirmatorio
y se debe de tener en cuenta que pues son observador dependientes, porque hay veces en las que no se ven muy bien esas líneas que se pinten como uno quisiera, o la otra es que los resultados pueden no ser confiables si no los aplicamos bien. Por eso en ocasiones vemos que las pruebas en una evaluación, por ejemplo, de un laboratorio, salen con sensibilidades muy buenas, pero al momento de aplicarlas en la vida real pueden ser mucho menores porque la aplicación probablemente no es la mejor. Y ustedes pueden ver de manera pues esquemática cómo ustedes ponen una gota de esa muestra, por capilaridad va barriendo hacia todo lo que es el cartucho de esta prueba rápida, y entonces ustedes tienen en la muestra esos anticuerpos, se combinan dentro de esa prueba rápida con ciertas sustancias que muchas veces son antígenos y anticuerpos, que lo que hacen es hacer como una reacción en sándwich, y visualmente se ven con esas pruebas o esas líneas que ustedes pueden ver en las pruebas rápidas, en donde el C es el control y el T pues es si se detectan o no los anticuerpos para la hepatitis C. Algunas consideraciones que son importantes para terminar, casi para terminar con esta plática, bueno, es que casi siempre en los estudios se ha visto que cuando se utiliza la sangre completa o la sangre capilar en lugar del suero plasma, muchas veces la sensibilidad puede ser menor a la que se reporta, ¿no? Esto se ve mucho, por ejemplo, en las pruebas de VIH, en el cual pues uno es mucho más tardada este periodo de ventana, ¿no? Y la otra es que al ser probablemente mucho menor la cantidad de anticuerpos que se obtienen a través de una gota de sangre completa en comparación con el proceso en el cual se concentra y se centrifuga el suero o el plasma, pues entonces podemos tener una sensibilidad menor. Y la otra consideración que me parece que es muy importante es que una vez que se detectan anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, no se aconseja el repetir otra prueba que detecte anticuerpos, ya sean pruebas rápidas o sean pruebas de laboratorio que detecten anticuerpos. Para esto, pues se tendrá que dar el seguimiento a través de la medición de transaminasas o a través de las pruebas de biología molecular, como lo habíamos visto. Y rápidamente ustedes pueden ver nada más del lado derecho cómo es esta respuesta innata primaria y secundaria hacia una infección viral. Y quisiera que se centraran solamente en las cuestiones de los anticuerpos. En el caso de la hepatitis C, los anticuerpos no se producen después de 5 días de la infección. Vean cómo el tiempo entre que nosotros estuvimos expuestos al virus de la hepatitis C y la detección de los anticuerpos puede ser de entre 8 a 11 semanas. Pero la ventana para poderlos nosotros detectar va desde tan pronto como 2 semanas hasta 6 meses. Lo importante de saber esto es que entonces una persona que tiene factores de riesgo como el uso de sustancias, personas que viven con VIH, personas privadas de su libertad o personas en las que ustedes sospechan fuertemente que pudo haber estado expuesto al virus, pues entonces si le sale una prueba rápida negativa de anticuerpos, pues deben saber que este periodo entre la exposición y la detección, pues es un periodo largo, ¿no? Hasta de 6 meses. Y otra cosa importante es que aunque los anticuerpos persistan de por vida, la tasa de pérdida es muy baja, pues en realidad no hay una protección contra la infección o la reinfección. Entonces, una persona que ya se trató, que se curó, está en riesgo de volverse a infectar. Y finalmente, pues, ¿cuáles son estos estudios iniciales ya que tenemos una prueba rápida positiva? Bueno, pues sería una carga viral de VHC para confirmar la infección. Necesitamos otros estudios para identificar si este virus está con alguna otra coinfección que aumente el riesgo de que nos dé una exacerbación de la hepatitis, como sería la serología de hepatitis B. Y también necesitamos estudios para estadificar qué tan grave pudiera haber sido el daño que este virus dejó en el hígado. Y para eso, para medir la fibrosis, pues necesitamos una biometría hemática para centrarnos en las plaquetas y necesitamos también de la medición de las transaminasas para ver y sacar algunos índices que ustedes van a ver más adelante. Al final, ¿cómo se establece este grado entonces de fibrosis hepática? Pueden ser dos.
Uno es a través de la clínica. Si nosotros al interrogar a la persona vemos que tiene ascitis, que tiene red venosa colateral en el abdomen, que tiene antecedentes de hematemesis, pues entonces es muy probable que esta persona pues tenga hipertensión portal y por lo tanto tenga fibrosis, ¿no? O incluso ya cirrosis en grados avanzados. Pero también es importante que nosotros podamos hacer estos, digamos, índices o estrategias para estimar el grado de fibrosis a través de, por ejemplo, el APRI, que requiere solamente de la medición de las transaminasas y el conteo de las plaquetas. Y algo que es muy importante decirles es que a diferencia de años anteriores, pues no se recomienda la biopsia hepática. Y como conclusión, pues yo les diría que pues el primer paso de la cascada pues es que las personas conozcan su diagnóstico. Hemos visto que en México alrededor de 751,000 personas vivían en el 2020 con hepatitis C y pues a pesar de todos nuestros esfuerzos pues tenemos todavía que redoblarlos para lograr que pues la mayoría de estas personas sepan que tienen esta infección y les podamos dar tratamiento. Vimos que las pruebas rápidas que detectan anticuerpos son rápidas, son efectivas y que nos ayudan mucho para este tamiz en la población general y que podemos entonces aplicarla también a poblaciones en específico. Todos deben de realizarse la prueba, pero debemos de centrarnos en estas poblaciones clave que son las más afectadas y finalmente pues la confirmación del diagnóstico es con carga viral y tenemos que hacer pues estudios para ver el grado de fibrosis antes del tratamiento. Y con esto termino. Muchísimas gracias